Señor Fernández Roca, en representación del Grupo Parlamentario Popular, el señor García San Agustín. Muchísimas gracias, señor coordinador, y muchísimas gracias, profesora Urrea. Siempre es un placer escucharla y además que la academia siempre tenga a los que somos profesores que nos guste que estén aquí. Por lo tanto, gracias a usted y al Grupo Parlamentario que ha propuesto que esté aquí. Por lo tanto, de verdad, gracias por todo. Comparto con usted muchas reflexiones y el diagnóstico. Llevamos 20 años afanándonos en un proceso de agotamiento y deterioro de las estructuras liberales, en general de los estados de Occidente y también de la propia Unión Europea. Hemos llegado a un momento, como usted decía, de fatiga de los elementos estructurales. Además, forma parte de su discurso permanente que yo comparto y en eso no estamos completamente de acuerdo. Efectivamente, hubo una crisis de seguridad en el año 2000, posteriormente vino la crisis económica y ahora algunos proponían la crisis digital, que para los liberales es muy importante. Ya llegues al liberalismo por un lado o por otro, desde el espectro político e ideológico, pero quedaba otras crisis, que era la crisis sanitaria o la crisis militar, que se podía plantear en cualquier momento. De todos modos, señor Nuet, cada vez que cite, tenga cuidado con lo que cita. Cañones y mantequilla, por mucho que se haya imputado siempre a Samuelson, la primera persona que lo dijo fue Goering en el año 1936, precisamente para proponer que hubiera más cañones para combatir la escalada armamentística de los socios británicos. Lo digo por aquello de que hay que tener cuidado. Frente a aquellos que están abogando en los últimos años por un repliegue soberanista, nosotros, los que somos reformistas, los liberales, pues siempre planteamos un despliegue europeísta, porque consideramos que Europa es una solución y nunca puede ser un problema, y en eso yo creo que estamos completamente de acuerdo, ¿no? Dicho eso, creo que hay dos grandes riesgos que son evidentes y que se reflejan también en algunos de sus escritos, que son el populismo y el nacionalismo, con diferentes intensidades, evidentemente, y se pueden analizar en función del carácter genuino, idiosincrático que tiene en cada uno de los países. Pero el populismo, que nace fundamentalmente como respuesta al agotamiento de ciertas estructuras y a la falta de respuesta de los últimos años en una etapa de maximalismo del sector público, pues lo cierto es que ha venido a yugular la razón y ha propuesto determinados postulados antieuropeístas que son preocupantes, ¿no? Nosotros no podemos vivir abstraídos de la realidad. Yo no puedo abdicar de mi pertenencia a un grupo parlamentario en este momento, señora Urrea, y es verdad que dentro del Gobierno de la Nación hay ciertas tensiones evidentes y hay ciertas voces que a veces no son consonantes, a veces son disonantes. Yo le planteo, es positivo que haya discursos cortoplacistas, populistas, de rendimiento político, en el que se cuestione, por ejemplo, la lógica europea basada en una especie de solidaridad infundada y sin que haya corresponsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos anudar el concepto de solidaridad con el concepto de corresponsabilidad? Fundamentalmente desde el punto de vista de la condicionalidad de los requisitos y de las condiciones que tienen que cumplir los Estados miembros, precisamente cuando perciben la solidaridad. Lo que no podemos es aceptar una especie de supremacía en el sentido de que seamos acreedores de una deuda perpetua por parte de la Unión Europea sin asumir que somos corresponsables también de la pertenencia. Es decir, ese eje norte-sur que han querido construir algunos populistas dentro de Europa, pues a lo mejor habría que construirlo entre países contribuyentes netos y países no contribuyentes netos, y hay que reconocer cuál es la posición ya de España en ese contexto. Otra pregunta es, a lo largo de estas semanas hemos visto una afectación generalizada de los derechos humanos en los países de la Unión Europea, y no voy a entrar en los ámbitos internos donde se podría cuestionar mucho, pues cómo las declaraciones de estados de alarma o estados de restricción han podido cercenar derechos fundamentales y libertades públicas. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Los motivos de crítica política los haré aquí en otro ámbito y aquellos que hablen de otros países europeos que lo hagan en otros países europeos. Pero alguna persona, algún compareciente de hoy le he leído alguna vez, y no sé qué usted opina, la posibilidad de que haya una especie de estado de alarma europeo común. ¿Usted cree que eso es una posibilidad? ¿Usted cree que realmente eso no diezma lo que forma parte en sentido estricto del fuero interno de lo que son los ordenamientos constitucionales? Y acabo. Y por último, ¿cree que podemos evolucionar hacia una unión sanitaria europea? ¿En qué sentido? ¿Cuáles serían los límites? Ya sé que esto daría para horas, un tratado completo con 40 manualistas, pero sí que me gustaría conocer su opinión. Y acabo agradeciendo una vez más su intervención y la del grupo que la ha propuesto. Muchas gracias. Gracias, señor Garcés. En representación del Grupo Parlamentario Socialista y para concluir el turno de preguntas, el señor Gómez.